Bueno, hola YouTube. Esto es una video reacción. Hasta la próxima. No tengo intro, güey. No tengo ninguna intro. Hola, hola, gente oyente. Sean bienvenidos a Si quieres, spamé hola YouTube, gentecita. este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Scream. Cabe Scream. aclarar que el video contiene spoilers de las 5 películas. Esta quinta Nada baneable, recuerden. entrega no fue dirigida por Wes Craven, el director de todas las anteriores. Esto claro debido a su fallecimiento en el 2015, por lo que los directores fueron Matt Bettinelli y Tyler Gillett, quienes dirigieron también Boda Sangrienta. En cuanto a la taquilla, logró recaudar más de 138 millones, lo cual para un presupuesto estimado de 24 millones, la verdad es que está bastante bien. Durante Eso es verdad. la escena Ok, inicial, sigamos acá. Ghostface le miente a Tara diciendo que se llama Charlie. Soy Charlie. Curiosamente, ese era justo el nombre de uno de los asesinos en Scream 4. En esa misma escena, Ay. Los asesinos. Ay, güey, yo no sé cómo hacer esto. Lo mejor de todo es que yo sí me vi las películas de Scream, pero como que en esta, como que yo no le tenía fe, entonces yo no la vi tanto, hasta mucho después. notamos que el teléfono de Tara tiene de porcentaje de batería 96. 96, el mismo ¿qué? año en el que se estrenó la primera cinta. Puede haber sido una casualidad, cualquier celular se puede descargar, no necesariamente es decir, es 96, es este año, no, En esta güey. entrega conocemos a Se Wes, pasaron personaje tanto. que lleva ese nombre en honor Ajá. al director de las anteriores. Además, si nos fijamos en su número de teléfono, vemos que termina en 1939, el año Ok. de nacimiento de Wes Craven. Bueno, eso sí ya puede ser que lo pusieron a apuesta, Después del pero no ataque a Tara, mames. su grupo de amigos se reúnen fuera de la escuela para hablar de lo ocurrido. Tal Ajá. como pasó en la primera de Scream, pero hay un pequeño detalle que funciona como No le queda a este man bien el tinte en el cabello. y es que cerca de Wes y Amber vemos una bolsa de uvas verdes, Ajá. similar a la bolsa de uvas verdes que compartían Stu Macher y Tatum Riley, Ujú. siendo en ambos casos una de esas personas la futura víctima y la otra uno de los Ghostface. Drew Barrymore, Mucha casualidad, no lo creo. quien apareció en la Scream original, tiene un cameo en esta quinta entrega, ¿Cómo? aunque es solo un cameo de voz, pues ella es la directora que anuncia la cancelación de las clases. Ah, cierto, se me olvidaba que los emotes se podían poner totalmente ahí en la pantalla. Después del ataque de Ghostface. Todas las clases, ok. Se cancela mañana. Al llegar al lugar No donde se mames. encuentra Tara, No mames, acá puede pasar hasta un terremoto, un huracán, igual nos hacen ir a clases. pasan cerca de una calle llamada Elm, que además de ser donde vivía Sidney, es también Ok. un claro guiño a la película de Pesadilla en la calle Elm, la cual fue dirigida Una pesadilla también por tan el ya buena. mencionado Wes Craven. Asimismo, poco antes de que ataquen a Vince, vemos que este tiene un tatuaje con los números 1428, el mismo número de la casa de Freddy Krueger. Ya hay mucha casualidad que hasta le ponen a uno de los pelados. Ponte este tatuaje porque va a ser una representación. Antes de que Sam sea atacada por Ghostface, ¿Qué onda, Sam? esta lo Lava, bota tu está basura. diciéndole, Ven a buscarme. a lo que esta contesta, Será un placer. Será un muy placer, no parecida a lo que mames. ocurrió en Scream 2, cuando el asesino habla con Sidney, esta lo reta y se revela que está muy cerca de ella. Entonces muestra tu cara, maldito cobarde. Será un placer. En un No, pues. Es como la gente que empieza a pelear con los fantasmas. Aparece este güey y se aparece y no mames, güey. Era joda. No. Esa gente momento, que... Amber insinuó que ¿Qué Chad onda, es el Amber? asesino porque tenía moretones en los brazos, aunque Ajá. este lo justifica diciendo que es por el fútbol. Lo chistoso es que Amber también tenía un moretón, pero parece que nadie lo notó. Se le puede ver Ni yo lo noté, güey. Y la vieja es muy pálida, cuando la imagínate. oficial Judy está hablando con ellos en el hospital. Ah, ya lo vi. Aunque Aunque parece un chupetón en vez de un también golpe. puede ser que alguien le dejó un chupetazo. Lo Weathers dije. llegó a usar un pequeño flequillo en Scream 3. Pequeño flequillo, güey. Ahí le pasaron una aplanadora o yo qué sé.
esa cosa lo dejaron mal cortado. Yo no sé en qué momento el director de arte de Peluquerito dijeron, hay que hacerle un flequillo, güey. Y en vez de un flequillo le dejaron bien trasquilada. Algo que ha sido muy ridiculizado por los fans de la franquicia. Obviamente es que está Incluso hasta inmundo. La propia actriz es consciente de eso. Y a manera de broma, en esta nueva entrega, su personaje llega a hacer un comentario sobre su peinado. Si alguna vez uso fleco otra vez, que alguien me lo haga ver. Hey, Withers. Yo hubiera dicho, si alguien me vuelve a hacer ese flequillo, golpéeme. Así, totalmente de chill. Al aparecer la legendaria Sydney, nos ¿Qué onda, enteramos Sydney? que ahora está casada y es madre. Y aunque su esposo nunca aparece Emma en pantalla, Merton. se nos revela en su conversación con Dewey que está casada con Mark, el personaje interpretado por Patrick Dempsey en Scream 3. ¿Y Mark? No lo cambio por nada. La actriz reveló que al momento de grabar la escena, ella no se había dado cuenta de ese pequeño easter egg. También comentó que le parece gracioso ya que ella llegó a interpretar a la hermana de Patrick en Grey's Anatomy. Irónicamente, en una película son pareja y en otra son hermanos. La vida de los norteños está más En rara. la casa de Dewey se vio un pequeño altar con las cenizas Tatum. de Tatum, su hermana, quien fue una de las víctimas de la primera peli. Del mismo modo, en la Es que yo siento que Tatum se fue al más allá pendejamente. casa de Mandy vemos un altar a Randy, el Ok. experto en películas que cayó en Scream 2. Y en la foto donde se ve la Ajá. marquesina de un cine vemos los títulos de 3 películas, todas estas dirigidas por Wes Craven. Cuando hablan de Lo mejor de todo es que el mismo que sabía de todas las películas de terror sabía que él iba a ser la vista de una de esas. Le valió huevo. Siguió con su la nueva cometido. entrega de Stab, la franquicia ficticia dentro del universo de Scream, Ajá. se menciona que esta fue dirigida por el mismo de Entre Navajas y Secretos, Ok. es decir, Rian Johnson. Y aquí se cuenta que hizo cambios no deseados en la saga de Stab. El punto es que los fans obsesivos la odiaron. Un guiño al hecho de que en la vida real, Rian Johnson dirigió Star Wars Episodio 8, entrega que resultó muy divisiva entre los fanáticos de dicha saga. Ni idea, yo no vi Star Wars, pero conozco a alguien que le mama las películas de Star Wars y me trata de hablar de ella y yo ni Para madre, ni reforzar madre. más todo esto, se suponía que Rian Johnson iba a tener un cameo en esta cinta. ¿Y qué pasó? Pero no pudo aparecer porque estaba ocupado dirigiendo Glass Onion. Aún así, ¿Qué es Glass Peter Onion? reconoció esta broma y jugó un poco con la idea de que en Scream 8 aparecería Benoit Blanc resolviendo los asesinatos. Ok, Cuando imagínate vemos que los si lo contactos cumplen. En el teléfono de Judy se ven No mames, referencias a Judy. nombres de personajes o actores A ver, Leroy, B. Adams, Vincent. No mames. Tenían que empezar a ladrar a mis mascotas. ¿Por qué? Porque les dio la regalada gana de joder acá. A ver, de ¿Quién más hay? películas ¿Qué de más Wes hay? Craven. Entre ellos vemos a Tina G y Nancy T, personajes Ni de idea, Pesadilla en la calle Elm. pero ahí están. En el refri se ve una nota de la madre de Wes diciéndole que hay pastelitos de limón. Un Pastelitos guiño a de los limón, no famosos mames. pastelitos que la oficial Judy le ofrecía a Dewey en Scream 4. Aquellos a los que Gale llegó a insultar. Tus pasteles de limón son un asco. Uno de los Dan asco, güey. Y ella se forzó a huevo y va a decir, no, ni madres. Le voy a mostrar que está equivocada. Y ahora hace una chimba de pastelitos. ¿Qué onda con tu clave de celular? No mames. escritores confirmó que originalmente se tenía pensado que durante el ataque a Judy, ella Ok. le quitaría la máscara al asesino, descubriendo su identidad justo antes de morir, similar a como pasó con Cassie. Claro que al final esto no se incluyó, sin embargo en la peli se No quedó la mames. reacción en la cara del personaje ante dicha revelación. Pero se la En esta chingó película bueno, nos güey. enteramos que Dewey Valió y huevo ahí. Todo eso valió huevo. ¿Código de transformación de Vice? Ni idea qué es Gale eso. se divorciaron después de los eventos de Scream Ajá, 4, se algo que divorciaron. comparten con sus actores, pues David Arquette y Courtney Cox se casaron en 1999 y tras Oh. varios años anunciaron su separación en el 2010, divorciándose oficialmente en el 2013, aunque siguen teniendo una buena relación.
llevan 10 años de haberse divorciado. Güey, duraron bastante. En serio, duraron bastante. Entonces ahí está como el dicho de Cuando todo, Richie está viendo sobreviven. un video en YouTube sobre Stab 8, hay varias cosas para señalar. Para empezar, notamos que el número de suscriptores del canal es 821.939. Ajá, ¿y eso? Una referencia a la fecha de nacimiento de Wes Craven. Notamos también entre los Ni te videos creo, recomendados güey. uno donde aparece Kirby como sobreviviente, que la Ya- conocimos en Scream 4 y no se sabía Ya qué se había pasado exageró con todo. ella después de ser herida. Más abajo vemos Fue un video herida, no conspirativo mames. hablando sobre la posible supervivencia de Stu Macher. Y hablando de él, el actor Matthew Lillard también regresó Matthew para esta Lillard. cinta con un cameo, pero vocal, siendo la Ok, voz del ok. Ghostface en el tráiler de Stab 8. Y para terminar, notamos que uno de los canales que aparecen recomendados es Dead Meat, el De- canal real de las dos personas que aparecen aquí. A diferencia A diferencia de todo esto, también Matthew Lillard es la persona que estuvo en la película de Five Nights at Freddy's. Tarararara. No puedo poner música o hacer cosas porque me cae como pi. Esa es la chingadera. de las anteriores, esta quinta parte Ajá. no está enumerada, tal y como ocurrió No. por ejemplo con Halloween de 2018, que funcionaba como una continuación de la primera, ignorando todas las secuelas que hubo después. Pero no mames, la última, la que cerró la saga, estuvo pelle de esa. Estuvo pelle. Yo me la fui a ver al cine, estuvo pelle. Dañaron todo. Dañaron todo el final. Aunque en el caso de Scream no se ignora ninguna de las anteriores, pero con esto de la ausencia del número, No pretende mames, que la se peli bajó el sienta gorrito más para que lo fresca y vean. que sea Como un una saludo. renovación para la saga, sin dejar de ser una secuela realmente. Solo o es una recuela, como secuela. lo llaman aquí. Además de que pudieron hacer la broma autorreferencial de que a Stab 8 tampoco la enumeraron. Ok. Stab 8 es lo que es, no engañan a nadie. No engañan a Siendo nadie, Richie no le mames. comenta a Sam que, según él, la franquicia de Stab se descarriló en la número 5, lo que funciona como una doble broma. Y es que por un lado, esta peli de Scream es la número 5, así Ujú. que bien podría referirse a sí misma. Aunque también puede ser un recordatorio de lo que dijo Jenny en Scream 4. ¿Qué quien dijo? Comentó que Stab 5 es la peor porque se puso a inventar con viajes en el tiempo. Oh, yo no me acordaba eso. Un viaje en el tiempo es la peor sin duda. Al estar en el No hospital, recordaba nada Tara de está eso. viendo la serie de Dawson's Creek y precisamente un episodio que referenciaba varias pelis de terror con asesinos, entre ellas Scream. Además, Yo creo que también hubo demasiadas cosas que Tara mantuvo demasiado tiempo como que en la camita, yo diciendo, tu herida, no puedo hacer nada de tu herida. Ni madres, güey. Ni madres. ¿Por qué te vas a volver furro de nuevo? ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué mi chat se va a volver otra vez furro? Pero no mames. Y hablando de estas películas, no me acuerdo qué estaba diciendo, la disociación estuvo buena. más que también existe la conexión de que el creador de Dawson's Creek, Ajá. Kevin Williamson, ha sido guionista de la franquicia de Scream. Según la pulsera de hospital que tiene Tara, Está esta pálida. nació el 14 de diciembre de 2002. Ok. Una fecha algo 14 de diciembre de 2002 y estamos viendo esto el 14 de diciembre de 2023. ¿Coincidencia? No lo creo. Algo tiene que ver espíritus, tal vez. Pero fue mucha casualidad. No le voy a mentir, mucha casualidad. Que no hay contexto porque se van a volver furros, no mames. cercana a la de su actriz. Ok. Pues Jenna Ortega nació el 27 de septiembre de ese mismo año. Septiembre. Inga, tu madre. Comerciales. No me los puedo saltar a los culeros. Son pedazos que toca como que hacer En un editor. punto, Ghostface ataca a Richie cortándolo en su antebrazo, muy similar a como Ok. Jill fue cortada en su antebrazo en Scream 4. Y en ambos casos, la persona herida en cuestión era uno de los asesinos, por lo que dichas lesiones nada más fueron causadas para hacerlos parecer inocentes. Una estrategia si la saben hacer bien, si no, pailas. Amo a Richie de hace rato a diestra y siniestra. Se veía a leguas que era uno de los Ghostface, entonces
Se Ay, sabía que pailas. la decisión de matar a Dewey era algo que molestaría a muchos fans. Sí, molestó Después mucha de tantas gente. veces que este logró salvarse. Sin embargo, los directores defendieron la idea porque sintieron que era necesario demostrar que cualquiera de los personajes puede Eso morir. sí. Aunque el estudio no estaba muy convencido y les hicieron filmar una escena alternativa donde se mostraba que Dewey pudo sobrevivir gracias a una operación milagrosa. Claro que al final no se utilizó. En el Es que yo siento que sí tenían que darle fin a ese personaje. Es que cada película siempre le pasaba algo y que sobreviviera siempre ya era como que muy repetitivo. Ya era muy cansado para mí. Lo único que digo, colada entre Disney Serrano, un dios del Olimpo y Cuántico, un furro que se me pegó, lo forro. Ok. Está bien con esa cola toda rara tuya, pero bueno. Suerte con eso. guión original de esta entrega se suponía que Tara y Amber eran novias. ¿Y qué pasó? Agregándole algo más de tragedia a la ¿Y revelación qué de que pasó, Amber güey? era la asesina. Aunque esto de su relación no se terminó profundizando en la cinta. Cuando Amber Me siento estafado, güey. Sí. Aunque sí se notó mucho coqueteo, supuestamente la gente dijo, yo ni me enteré. Yo para indirectas no sirvo ni para un culo. Pero bueno. Siento que ahí falló en eso. De pronto hubiera dado un giro totalmente diferente. No, mentira, no. Si hubiera quedado como la primera. Miento, hubiera quedado igual que la primera. El novio de... A los que estaban atacando, uno de los novios era Ghostface. Ghostface. No mames. está suplicando que la perdonen, Sidney le pregunta sarcásticamente si las películas la obligaron a hacerlo. ¿Cómo las No películas mames. te obligaron a hacerlo? Esta era justamente la defensa que iba a proponer el asesino en Scream 2 para su juicio. I've got my whole defense. I'm gonna blame the movies. Pero si eso Unos siempre años antes de sucede. aparecer aquí, la Eso siempre sucede. Cualquier comportamiento malo, cualquier cosa que sucede, siempre van a culpar a los videojuegos y a las películas, güey. Aunque en Colombia es muy chimbo, siempre va a ser muy chimbo esa cosa de que los videojuegos y todo eso, ni madres. Pero bueno, actriz por de algo lo Amber digo. ya había interpretado a una loca ¡Ay, asesina no mames! en Once Upon a Time in Hollywood. Y ¿Se de manera chingó? cómica, tanto en esa peli como aquí en Scream, ella terminó siendo chamuscada. La Su chamuscaron, maquillaje en güey. esta escena se trata de un homenaje a la cara de Freddy Krueger, más que Ay, todo güey, por la no quedó oreja. como Freddy Tras ver Krueger, el quedó reflejo como un de su sangre, duende. Sam se motiva a acuchillar a Richie sin Oh. misericordia. Y en el proceso vemos un primer plano del cuchillo ensangrentado en la mano de Sam. Oh. Igual a aquel primer plano del cuchillo cuando Ghostface atacó a Cassie. Y al finalizar, Sam Lo mandó limpia el a mimir cuchillo con para la mano, siempre. tal y como un Ghostface lo haría. Está en la todas las sangre de entregas ella. anteriores, Ghostface se llevaba 2 víctimas en los primeros minutos. Cassie y su novio Aquí en la no. primera, Philly y Maureen en la segunda, Christine y Cotton en la tercera y Marnie y Jenny en la cuarta. Ok. Pero aquí se rompe con esa tradición, pues la primera víctima sobrevive hasta el final. Sobrevivió Y de que la fue chingada. una buena decisión, ya que si bien Jenna Ortega ya era conocida, no fue sino hasta el estreno de Wednesday que su popularidad aumentó muchísimo, por lo que gracias a no matarla la pudieron conservar para la siguiente entrega. Además de las referencias Ok. a Wes Craven antes mencionadas, al final de la cinta vemos una dedicatoria acompañada del sonido de pájaros. Tiu, tiu, tiu. Esto porque Wes en sus tiempos libres era un entusiasta observador de aves. Cuando Observaba muchas aves, no mames. Lo de Jenna sí me lo imaginé. Yo ni me acordaba. Yo me acuerdo de la primera serie que yo vi de ella, de Disney. De ahí para allá. Ni me acordaba. Ni me sonaba, ni me tronaba, nada. se lanzó Scream 4, se tenía Ok. pensada que esta fuera el inicio de una nueva trilogía, donde Pero se saldrían chingó, Scream güey. 5 y 6 de forma continua. Pero debido a que Scream 4 tuvo un desempeño deficiente en taquilla, estos planes fueron cancelados. Claro que parece que siempre se puede volver. Y después de 11 años de la cuarta, se estrenó 11 años, güey. 11. Imagínate. 11 años. No sé, ahí pusieron sonidos de aves. 11 años por una película. Lo veo factible, sí, pero no siento mucho cosa esta ahí. quinta entrega.
Y con lo bien que le fue en taquilla y con críticas relativamente buenas, Es que todo el por mundo hizo el supuesto boom. que se dio Dijo, luz verde volvió para la Scream. sexta Vamos a entrega, verla. por Listo, lo que, ya. en cierta manera, la segunda trilogía planeada sí que pudo cumplirse al final. Pero Si el no video mames, de- güey. Yo sí tenía mucha hype de la sexta y todo eso. Y yo, no mames. Siento que hay una repetición de la primera fórmula, de cómo lo hicieron las primeras dos películas. Y utilizaron esa cosa para hacer la quinta y la sexta. Porque hay demasiadas cosas en común, te lo voy diciendo. Entonces, siento que es una repetición y más con lo que ahora pasó en las redes sociales. Con las dos actrices que estaban con su protagonismo acá. Yo no sé dónde va a tirar eso. gustado, Pero bueno. hazlo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer Bueno, despídanse, chat. Muchas gracias por ver esta video reacción. No tengo intro. Tengo que pensar una, pero muchas gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.